Allá tú. Si lo que quieres es sabiduría ancestral, conéctate el domingo con mi Falcon. Una hora de pregunta, programa dominical. Conéctate el domingo con mi Falcon. A las 8 se calienta la directa en Instagram. Conéctate el domingo con mi Falcon. El Oluo Fashion la cosas que te va a enseñar. Conéctate el domingo con mi Falcon. Con muchas curiosidades de Yoruba. Conéctate el domingo con mi Falcon. No te lo pierdas, por favor, que no te vas a quejar. Conéctate el domingo con mi Falcon. De la práctica y CC, cultura tradicional. Conéctate el domingo con mi Falcon. Afrocubano también, tú puedes participar. Conéctate el domingo con mi Falcon. H, H, postura rete, iré, a la pregunta que quiera usted. Él le contenta junto por usted, clarito y sin maquillaje. Y todo según el linaje, Fachola. Y algunos detalles de mucho más, no te me quedes con curiosidad. Pregunta, si lo que quieres es sabiduría ancestral. Conéctate el domingo con mi Falcon. Una hora de preguntas, programa dominical. Conéctate el domingo con mi Falcon. A las 8 se calienta la directa en Instagram. Conéctate el domingo con mi Falcon. El Oluo Fashion la cosas que te va a enseñar. Conéctate el domingo con mi Falcon. Con muchas curiosidades de Yoruba Land. Conéctate el domingo con mi Falcon. No te lo pierdas, por favor, que no te vas a quejar. Conéctate el domingo con mi Falcon. De la práctica y CC, cultura tradicional. Conéctate el domingo con mi Falcon. Afrocubano también, tú puedes participar. Conéctate el domingo con mi Falcon. Yeah, Oluo y Falcon, o tú puedes facholar. Y Fauri y Miguel, Artura Pau. Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa, Una Hora con Falcon. IFA no es cosa del libro, es legado familiar que se aprende por generación oral. Si quieres te recomiendo una tarde dominica donde toda duda puedes aclarar. Prende el internet que Salvaje está en vivo ya por Instagram. Con IFA, saca tu lápiz, tu libreta y apunta lo que te pueda interesar. Con IFA, si no aprendes porque no quieres o no te gusta razonar. Con IFA, las clases son de lo mejor y lo mejor no se puede hacer esperar. Con IFA, y se lo pongache. Familia, con IFA, dale que andamos y de Oluo y Falcon, por tu pueblo la fashion. Con IFA, dice, a las 8 el domingo yo prendo, en telefónico yo aprendo, en la directa con el Oluo, y lo bien que le explica yo entiendo. Solo presta atención a tu pregunta en el signo de interrogación, y verás cómo en unos minutos amplía tu sentido de interpretación. Mi saludo PLP y Falcon Fachola, que todos unidos tengamos H, y siempre buscando la verdad. Mucho tiempo demostrando compasión, el diotado con esta información. Cualquier semejanza, tu mano de detalle. Prende el internet que Salvaje está en vivo ya por Instagram. Con IFA, saca tu lápiz, tu libreta y apunta lo que te pueda interesar. Con IFA, si no aprendes porque no quieres o no te gusta razonar. Con IFA, las clases son de lo mejor y lo mejor no se puede hacer esperar. Con IFA, y se lo pongache.
día maravilloso, un domingo extraordinario, dialogando y paz, compartiendo y paz y sobre todo aclarar dudas. Aquí estamos en todas las partes del mundo. Saludos fraternales para todas las personas de Venezuela, Cuba, Estados Unidos, México, Sudamérica, Europa, para todos en general. Un beso, un abrazo y paz, espero que paz siempre esté con ustedes. Dios voy a toda larga vida. Muy buenas noches, buenas noches familia. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa dominical, Una Hora con Ifá Ocán, preguntas y respuestas. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Saludos fraternales y las bendiciones de Bobo Irumole para cada uno de ustedes, para cada uno de mis internautas, mis seguidores que hoy nos acompañan este domingo extraordinario, como cada domingo, en este segmento maravilloso de preguntas y respuestas. Una hora con Ifá Ocán. Tenemos 15 preguntas, 8 en punto de la noche, 15 preguntas, 16 preguntas y vamos a comenzar a este maravilloso programa. Recordando que cada persona que quiera realizar su pregunta debe dirigirse al signo de interrogación que se encuentra en la parte inferior de su teléfono y allí realizar toda pregunta que desee y en breve será respondida. También recordarle, si alguna persona quiere compartir este programa para que otros seguidores puedan participar, en el símbolo que parece un avioncito en la parte interior, en la parte inferior de su teléfono, allí pueden compartir para que otras personas puedan participar. Familia, bendiciones, mucho abrazo, familia, muchas bendiciones a cada uno de los que se están conectando. Que Olot Dumare y Bob Irumole siempre me los colmen de bendiciones, éxito y abundancia. Muy bien, como decía, 16 preguntas, 8 en punto de la noche. Vamos a dar inicio a lo que es este programa maravilloso. Una hora con Ifá Ocán, preguntas y respuestas. Y vamos con la primera pregunta, 18 preguntas. Comenzamos. Saludo a la familia Ifá.Colombia que hoy nos visita. Le mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Saludo a todo el equipo de Ifá.Colombia. Obo Ato, Achureo y Waribofun. 19 preguntas y comenzamos de inmediato. Vamos a ver cuáles son las preguntas. La primera pregunta nos las dice acá Medalacroy, nos dice Aboru Aboye, Obo Ato. ¿Qué nos puede contar de Agbita y Tentaorum? ¿Existe en Ixexé? La respuesta para esto es no. No tenemos en la práctica Ixexé algo llamado Tentaorum, al menos en lo que yo he estado expuesto, lo que yo he podido investigar y lo que he podido visualizar. No tenemos Tentaorum y tampoco tenemos Agbita y mucho menos bajo el concepto que se maneja en Cuba del diablo y demás. Para los Yorubá o para nosotros no existe este nombre llamado el diablo ni nada que ver con el diablo. Esto es una figura creada por el catolicismo, no tiene nada que ver con la religión Yorubá. Como tampoco existe el concepto de Agbita que se maneja en Cuba, las figuras con este tipo de tendencia un poco tergiversada que hemos podido contemplar por muchos años en Cuba. Existe en Nigeria algunos Eshu que tienen tendencia a este tipo de concepto de lo que se maneja de Agbita. Incluso podemos ver a Eshu Evita, que también se ha hablado muchísimo durante mucho tiempo sobre este Eshu, pero en conclusión no tenemos en la práctica Ixexé, Yorubá, ni Agbita, Tentaorum, el mismo concepto o lo que se maneja en Cuba, no lo tenemos. Saludos y continuamos con la siguiente pregunta. Aquí tenemos una pregunta. Michael Lack dice: Aboru, buenas noches. Aburo, buenas noches.
¿Puede explicar el por qué los seguidores de Changó no pueden cortarse el pelo, el cabello? Bueno, la respuesta para esto es lo mismo que representa Changó. Cada seguidor de un orisha debe acatar una serie de reglas llamado ewus o, digamos, doctrinas que implanta el orisha. Por ejemplo, los seguidores de Changó tienen una serie de tabú que serían los tabú o los ewus de orisha. Cuando uno se inicia en un orisha, ya uno adquiere una serie de compromisos y responsabilidades con ese orisha. Somos seguidores de orisha, somos representantes de ese orisha, e incluso a la hora de estar consagrado en el orisha somos ese orisha. Aunque quizás la temática de interpretación sea mucho más amplia y otros quizás no puedan comprender, realmente lo que quiero decir es que cuando uno, ejemplo, el Babalawo se inicia en Ifá, uno representa a Orúmila. Cuando uno se inicia en Changó, uno representa a Changó. Por ende, uno adquiere esas mismas cualidades o esas mismas directrices o doctrinas que aplica el orisha al cual te estás iniciando. En el caso de Changó, este orisha no se cortaba el pelo. En su pelo hacía una serie de trenzas llamado para muchos Dada, porque también está muy, pero muy compenetrado lo que es Dada y Changó. Entonces, esto significa que a Changó, el orisha Changó, al no cortarse el pelo, pues sus seguidores tampoco deben de hacerlo. La mayoría, por así decirlo, cuando vemos sacerdotes de Changó en tierra Yorubá, vemos que todos tienen el cabello en forma de trenza y largos. No es permitido. Incluso se le recomienda a los seguidores de Changó evitar, en este lado de América, evitar cortarse el pelo y a su vez hacer trenzas. Esto incluso lo tenemos en la práctica afrocubana, aunque no se estableció como un requisito o un tabú directamente. Sí tenemos que en la práctica afrocubana Changó tenía muchas historias de. En la práctica afrocubana vemos que Changó tenía el cabello largo y hacía trenzas en su cabello. Por ende, sabíamos que esto también existe en la práctica afrocubana, y acá en la práctica Ixeche, Orisha y Vile también existe este tabú. Por ende, lo recomendable es seguir. Y como Changó puedo mencionar algunos otros orishas que al tú pertenecer al culto de este orisha, debes respetar una serie de tabúes o una serie de comportamientos y una serie de situaciones referente al orisha en el cual te estás iniciando. Por eso vemos muchos tabús general en la mayor parte de Nigeria. Por ejemplo, los seguidores de Yemoyá no pueden comer pescado, no pueden comer pez. ¿Por qué? Porque es un ewu del orisha. Y así sucesivamente, un montón de orishas que al tú estar iniciado en ese orisha, automáticamente ya tienes que acatar una serie de comportamientos, respetar una serie de tabú. ¿Ok? Saludos y bendiciones. Comenzamos. Vamos con la siguiente. Michael Lack nuevamente nos pregunta: hermano, ¿un babalawo puede entregar Changó u otro orisha? La respuesta para esto es sí. Por supuesto que sí. Ahora bien, esto tiene una serie de lineamientos que se deben respetar. Es importante que usted como babalawo puede tener el conocimiento de entregar cualquier orisha sin ningún problema. Ok, lo que sí es importante es que para tú poder consagrar a alguien en este orisha, es que usted tenga el haché de este orisha. Es decir, usted tiene que estar iniciado en este orisha y a su vez así puedas entonces transmitir ese haché para las personas que estén iniciados en ese orisha. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora bien, hay linajes, no todos, pero hay linajes donde un babalawo simplemente con el conocimiento puede consagrar el orisha a otra persona. Para el linaje Facholá, lo que nosotros acá impartimos, nosotros debemos dar lo que tenemos. Es decir, para yo consagrar a alguien en Changó, pues yo tengo que tener el haché de Changó. Para yo consagrar a alguien en Ifá, debo ser babalawo.
¿ok? Para yo consagrar a alguien en X orisha, debo tener el H de ese orisha para poder transmitirlo, ¿ok? Vuelvo y repito, hay linajes que no. Ahora, hay una segunda parte en esta conversación que quiero ampliar para poder completar. Lo que nosotros incluso recomendamos en la familia Facholá es que el tratamiento, por así decirlo, o las consagraciones, o el aspecto cuando se refiere a orisha, debe ser por olorisha. ¿Qué quiero decir con esto? Si en mi casa, aquí en mi casa, vamos a consagrar a alguien en Obbatalá, vamos a iniciar a alguien en Obbatalá, aunque yo sepa la ceremonia, incluso aunque yo tenga el H de Obbatalá para entregarlo, pues yo prefiero que sea mi esposa quien haga todos los procesos de orisha, porque mi esposa es sacerdotisa, por así decirlo, ¿no?, de Obbatalá. Es lo que nosotros recomendamos. Es decir, no vemos necesario que el babalawo tenga que estar haciendo ceremonias o haciendo cosas de orisha cuando tiene un mundo amplio en el campo de Ifá. Nosotros recomendamos que el babalawo se dedique a todo lo que tenga que ver con Ifá y los olorisha a todo lo que tengan que ver con orisha. Nosotros recomendamos esto. No significa que sea un tabú que un babalawo que tenga el H de Changó le entregue Changó a alguien. No es un tabú, porque incluso quien me consagró Changó a mí es un babalawo y se llama Ifá Lomo. Y su otro Ifá es Opesá y es un excelente babalawo. Y es un babalawo de todo dar en lo que se llama en Nigeria. Estoy hablando que es una persona bien preparada en Ifá. Y sin embargo, es el sacerdote de Changó de la familia y fue que me consagró Changó a mí. Pero, vuelvo y repito, existe esta recomendación, que el babalawo se ubique o se dedique a su medio de Ifá y los olorisha a sus medios de orisha. Es lo que nosotros recomendamos. Pero lo que sí nosotros tenemos bastante claro es que hay que tener el H del orisha. Nosotros tenemos que tener el H para poder darlo. Es decir, tenemos que estar iniciados en ese orisha, tener el H, tener el conocimiento para poder hacer la consagración. No es que yo soy babalawo, entonces yo voy a entregarle a la persona Yemayá, Ochun, Obbatalá, Changó, nada, sin yo tenerlo. No es así. Tienes que tener el H del orisha para poder darlo. Es nuestro concepto y respetamos, por supuesto, a aquellos que no piensen igual o que tenga su tendencia hacia otro linaje. También los respetamos, pero aquí yo hablo basado en lo que el linaje Fachola, que es el cual yo conozco. Saludos y bendiciones. Continuamos. Quiero saludar ahí a mi hermano Luis Emilio Marín. Te mando un fuerte abrazo y si puedes, te pido de favor que le des un beso y un abrazo gigante a la persona que tienes al lado, que me enviaste una foto hace un momento. Darle un beso y un abrazo y dile que lo quiero muchísimo y que sea eterno, que viva 100 años. Bueno, hermano, te mando un fuerte abrazo a ti, a tu familia en general, por supuesto, y a la persona que tienes al lado, del cual me enviaste la foto. Luis Emilio Marín, un abrazo gigante, mi hermano. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Y Casa 700 nos pregunta: saludos, padre. Obboató B se puede recibir a distancia si te quiere. Y Casa, la respuesta para esto es sí. Incluso yo he publicado en mi estado de WhatsApp, no lo hago públicamente, o sea, no lo hago a través de las redes sociales, solamente en mi estado de WhatsApp y en mis grupos de clase, que el 1, 2 y 3 de septiembre, el día 1, el día 2 y el día 3 de septiembre, voy a tener una programación de ceremonias. El día 1 voy a hacer el Gungun, el día 2 voy a entregar a Ebbe y el día 3 voy a entregar Eshu. Por lo que algunas personas que van a recibir tanto el Gungun como Ebbe y Eshu son personas que están a distancia. Como ustedes saben, no hay ningún problema que se pueda entregar algunos orishas a distancia. Como bien nos dice aquí un hermano llamado Eurebach, dice, ¿se puede hacer Ebbo a distancia? Por supuesto que sí. Tanto Ebbo como adivinación y orishas, algunos orishas se pueden hacer a distancia sin ningún problema. Los orishas que no se pueden hacer a distancia son aquellos orishas donde lleve una consagración en la cabeza o en el cuerpo de la persona. Evidentemente para eso sí debe estar presente la persona. Pero
si el orisha o los esboces no tienen ningún tipo de actividad en el cuerpo del cliente, pues se puede realizar sin ningún tipo de problema. Y siempre pongo el mismo ejemplo, que es el más fácil para que todos puedan digerir, que es cuando alguien nos hace alguna negatividad, llamado en América brujería. Cuando nos hacen brujería, nadie nos tiene al frente. Es decir, nadie le envía brujería a una persona teniéndola al frente. Entonces, si sabemos y somos conscientes de que la brujería, las cosas negativas a distancia funcionan y afectan, ¿por qué entonces las cosas positivas no van a funcionar? Es algo que ustedes solo deben pensar, que la simple lógica indica que no tienen ningún tipo de problema. ¿Ok? Aquí nos dice el hermano Eura que por el esbo sí se pasa por el cuerpo. El esbo afrocubano quizás tenga esta nueva alternativa ahora de pasar por el cuerpo. Pero el esbo y cheche no tiene por qué pasar por el cuerpo absolutamente nada. Referente a lo que decía, acabo de explicar. Cuando hacen brujería, no tenemos a la persona adelante. Cuando alguien le va a hacer una brujería a otra persona, no tiene al enemigo adelante. Siéntate aquí, párate aquí y van a donde está la Vita, el Orum, el aprendepalo o los orichas que vayan a utilizar o las deidades que utilicen para hacer esas cosas negativas. No le dicen, aquí está el enemigo, a quien le voy a hacer la brujería. ¿Verdad que no? Por supuesto, incluso he visto que hacen brujería que traspasan el mar. Una persona está en Cuba y le hace brujería a una que está en Miami. Una está en Cuba y la otra está en Afganistán. Y la brujería llega, afecta y perjudica. Entonces, solamente tienen que detenerse a pensar que si lo negativo a distancia funciona y hace daño, ¿por qué lo positivo a distancia no? Eso es algo simple. Saludos y continuamos. Y Kazá, como te decía, B es uno de los orichas que se puede hacer a distancia sin ningún tipo de problema, porque en este caso estamos recibiendo es el icono de B. No hay ningún problema con eso. Saludos y bendiciones. Continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta no la entiendo bien. Eric Bamana nos dice, ¿qué signo de Babalawo, cuando se hace Ifá por tradicional, qué signos rigen en su vida? Creo que comprendí la pregunta y la respuesta para esto es simplemente el Oddu que te vio nacer, llamado Oddu Toyade. ¿Okay? El Oddu Toyade es el Oddu que te vio nacer. En mi caso yo soy Otuarete. Otura a la derecha, Irete a la izquierda. Otura, Irete. Ese es mi Oddu. Ahí está todo mi destino. Está mi nacimiento, está mi vida, está mi muerte. Ahí está absolutamente todo. Si yo tengo un solo destino, si yo tengo un solo Oddu, que es el que rige mi vida, que es incluso el nombre de mi Ifá. El Ikin Ifá que se me fue entregado cuando se me consagró en Ifá hace muchos años, es Oturarete. Allí engloba absolutamente todo. Allí está absolutamente todo el desarrollo de mi vida. No hay forma para la práctica tradicional, ni no concebimos la idea de que uno tenga un Oddu para nacer, un Oddu para vivir y un Oddu para morir. Nosotros no concebimos esa idea basado en que tenemos un solo destino. Entonces, si yo soy Oturarete y voy a vivir como el Oddu de mi papá, que lo tengo al frente, que es Ogundache, entonces ¿para qué me voy a hacer algo por Oturarete? Si yo voy a vivir, entonces sería Ogundache. Pero además voy a morir como X Oddu. Entonces no tiene como sentido, porque uno tiene un solo destino y todo está en ese Oddu que lo vio nacer a uno, llamado el Oddu Toyade, el Oddu de tu iniciación de Ifá. Nosotros en la práctica de Cheche nos regimos por un solo Oddu. Allí se encuentra absolutamente todo. Todo lo que hay, lo necesario, incluso los tabúes, incluso todo el desarrollo de vida que debes llevar para cumplir con tu destino, en este caso en mi Oddu, ¿no? Que es Oturarete. Saludos y espero se haya comprendido. No me extiendo más en esta pregunta porque ya he contestado esto en programas anteriores. Saludos y continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta acá Michael Lack, una vez más, nos dice, hermano, ¿puede explicar
que el deber ser que una persona solo deba recibir orishas que diga su Odu? Creo que comprendí la pregunta y lo que nos pregunta el hermano Michael acá es que si puedo explicar que el deber ser es que una persona reciba solamente los orishas afiliados de su Odu o que vayan con su destino. Bueno, esto es ni tan ni tan. Okay. Para nosotros en la práctica Ixexé, nosotros recibimos los orishas que están relacionados con el Odu que fortalecen nuestra vida, recomendado por Ifá, y que el Odu que nos vio nacer, como decía en la respuesta anterior, es decir, en mi caso, Oturarete, entonces yo voy a buscar en mi Odu los orishas que van a fortalecer, los orishas que se manifiestan, los orishas que tienen influencia para yo fortalecer mi destino y cada cosa tenga una funcionabilidad en el desarrollo de mi destino, valga la redundancia. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es lo que conocemos como en la práctica afrocubana, es que un babalawo en la actualidad, y vuelvo a aclarar, mi papá tiene más de 30 años de consagrado en Ifá y es cubano, al igual que yo, como ustedes saben, y sabe que en la antigüedad no era así, lo hemos hablado un montón de veces. Hoy en día sí, es muy común que un babalawo con 1 año, 2 años de Ifá tenga 20 orishas recibidos. ¿Entiendes? Que no tienen que ver nada ni con su Odu. Que no tienen que ver absolutamente nada ni con su Odu. ¿Ves? Entonces, esto para nosotros no es posible. Lamentablemente, sabemos que en Cuba se ha establecido esto de una forma moderna, por así decirlo. Vamos a culpar el comercio, vamos a culpar lo que ustedes quieran, pero la realidad es que uno debe recibir una serie de orishas, por supuesto, pero que tenga funcionabilidad con su astral, con su Odu, con su destino. Pero a su vez también tengamos el conocimiento para poder trabajar, por así decirlo, con estos orishas. Lamentablemente, yo conozco cientos de babalawos que tienen recibido 50 orishas y no tienen ni mínima idea, ni siquiera un verso, ni un canto se saben del orisha que han recibido. Nosotros no recomendamos esto, por eso cuando yo entrego algún orisha, bien sea presencial o bien sea a distancia, a estos orishas que se puedan entregar a distancia, a cada persona que recibe le entrego un manual, como un manual de instrucciones, como si estuviese comprando un televisor, igual, un manual para que la persona aprenda a cómo adorar, cómo atender, cómo propiciar a ese orisha. Para mí es muy importante que sepamos cómo trabajar con estos orishas. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hacemos nada recibiendo el orisha, pues está bien, nos da su haché, nos resuelve X problema que tengamos en el momento, pero luego en el transcurso del tiempo vamos a necesitar alimentar, atender, adorar a este orisha, y si no tenemos el conocimiento, entonces es por gusto. Es mi concepto, es mi opinión, y espero se me respete como yo la respeto la de todos los demás. Entonces, en conclusión, pienso que es importante nosotros fortalecernos con estos orishas que van alineados, por así decirlo, con nuestro destino, con nuestro Odu Toyate, que es nuestro Odu Ifá. ¿Ok? Entonces, es mi recomendación, y mi padre que se encuentra acá sabe que tanto en Cuba antiguamente era así. Incluso en Cuba existen reglas que no sé si hoy en día existirán, pero ya no existen. No. Pero cuando yo me inicié en Ifá, y cuando mi papá se inició en Ifá, hace 30 años, más de 30 años mi papá y yo 20 y pico, para tú recibir Olofin, que para nosotros en Cuba es la figura mayor, ¿no? Había que tener, creo que 16 años, me está diciendo mi padre acá. 16 fases. O 16 fases consagrados, 16 años de Ifá, saber un montón de cosas, saber un montón de información, tener un conocimiento. Una casa para tú recibir los orishas, para tú recibir Odudúa en la práctica afrocubana, también había que tener una serie de tiempo y de situaciones. Entonces nos damos cuenta que todo ha avanzado, todo ha cambiado en este aspecto, y lamentablemente pues entonces hoy vemos a un muchacho de 2, 3 años de Ifá y con Ifá Odu, con Olofin y con una serie de orishas que no tiene idea ni lo que tienen. Entonces lamentablemente pues la práctica tradicional, vuelvo y repito, originalmente no es así. Esto no quita, por un lado, lo cortés no quita lo valiente, que si usted va a Nigeria
con $10,000 y vas a recibir y te entregan posiblemente hasta la estatua del que libertó la tierra de Nigeria. O sea, es decir, cuando hay comercio de por medio, evidentemente se aparta lo que es la religiosidad o lo que IFA nos dice. Por eso le estoy siendo honesto que tanto en Cuba como en Nigeria, si hay dinero, pues te van a entregar todo lo que tú quieras, tenga que ver con tu ordu o no tenga que ver con tu ordu. Porque yo he visto hoy en día en las redes sociales y en la misma Nigeria de personas practicantes de IFA, Yoruba, o sea, nativos de Nigeria, que están entregando orishas que no existen, entregando deidades que antiguamente no existían y haciendo un montón de cosas que evidentemente no funcionan, que evidentemente no son correctas y sus ancestros no lo hicieron nunca. Entonces nos damos cuenta que el comercio ha terminado dañando toda cultura y toda religiosidad. Por ende, lo más recomendable es tratar de apegarse más a lo que IFA nos dice, a tratar de apegarse a lo más ancestral y saber identificar con claridad cuando es un proceso de comercio económico o cuando es algo realmente religioso o de IFA. ¿Ok? Saludos y continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice PTI o PTY Santiago. Nos dice: Obato Aguo, ¿qué opina de que un babalawo te copie? ¿Cómo es que dice? Es muy larga la pregunta, por eso la tengo que abrir. Obato, ¿qué opinas de que un babalawo te copie todo lo tuyo y te compre todos los secretos de IFA y después vaya y estafe a los ahijados cobrando 3 veces más de lo que tú le cobras y se hace autor de los secretos y dice que él mismo lo estudió en Nigeria? Amigo, ¿qué te puedo decir referente a esto? Lamentablemente todos estamos expuestos a que algo así nos pueda suceder. Pienso que Olodumare es el único que puede dar una respuesta a este punto, ya que sería juzgar, y este trabajo de juzgar se le otorga a esa Olodumare. Lamentablemente creo que los seres humanos no somos capaces, no tenemos la autoridad de juzgar a nadie. Es algo bastante delicado, se ve que es un problema personal suyo o que lo vio de alguien. Lo que le puedo decir es que deseo que Olodumare sea quien tome cartas en el asunto, por así decirlo, y que sea IFA quien trate de solucionar todos estos problemas que puedan presenciarse. Es muy triste, lo sé, lo he vivido, sé que es bastante complicado, pero todo tiene su tiempo y, como decimos, el tiempo de Olodumare es perfecto y seguramente cada cosa se pondrá en su lugar con el pasar del tiempo y Olodumare va a bendecir a quien haya actuado de la forma correcta y seguramente el tiempo también pondrá en el lugar a quien haya actuado de la forma incorrecta. Más de eso no le puedo decir porque los problemas personales yo trato de no opinar. Repito, esto de juzgar es un trabajo de Olodumare. Saludos y bendiciones, hermano. Disculpa no poder darte una respuesta más amplia referente a esta situación que es bastante delicada. Saludos y continuamos. Aquí nos dice: Liusman. Lius, estos nombres de Instagram. Liusman. Bueno, dice así: Obo a toa Shuri Wori Wofun. Buenas tardes, babá. Yo soy Osaeshu y Omo Olokun. Déjame leer porque es muy larga. Ok. Soy Osaeshu Omo Olokun. ¿Cuál de estos dos orishas es el que rige mi vida? Y por lo tanto, ¿a cuál debo propiciar para tener estabilidad y crecimiento en mi vida? Postdata. Les envié un mensaje por WhatsApp. Espero lo pueda leer. Bueno, disculpe, amigo, por no responder su mensaje. Lamentablemente tengo más de 700 mensajes
en mi WhatsApp y voy tratando de responder a medida de mi tiempo. Ustedes saben que mi tiempo es bastante complicado. Vivo constantemente trabajando IFA. El hecho que haya decidido estar publicando todo lo que hago, decidí dejar de hacerlo y me enfoqué más en hacer estos programas, de tratar de compartir con ustedes a través así, en vivo y en directo, y dejar de estar publicando las ceremonias que hago, los esbozos y todo eso. Traté de evitarlo y de hecho no he subido más nada. Y eso me ha ocupado muchísimo porque tengo más de 700 mensajes, imagínense, 780 mensajes, algo así tengo en mi WhatsApp, pero en cualquier momento respondo el suyo y disculpe usted. Respondiendo su pregunta, usted es Osa Eshu, usted no es seguidor de Eshu. Su Odu se llama Osa Eshu, Osa Eshu, Osa Obbe, Osa Lobbeyo y demás. Tiene distintos nombres este Odu. Uno de ellos es Osa Eshu. Pero si usted es Omo Olokun, como usted dice, o seguidor de Olokun, entonces usted debe ocuparse o debe rendirle culto a Olokun. Aunque Eshu, como por el Odu Osa Eshu, por el Odu Osa Obbe, Eshu sea algo muy fundamental, ¿ok? Pues entonces puedes rendirle culto a Olokun como tu orisha Alakbatori y puedes rendirle culto a Eshu, como también debes de rendirle culto a Ifá, como también debes de rendirle culto a Ebbe, porque son orishas que son importantes en el Odu Osa Eshu. Egungun, Ebbe, Eshu, Ifá, pues entonces, pero eso no va a cambiar ni a sustituir que usted sea seguidor de Olokun, porque así fue determinado, supongo. Por ende, usted debe rendirle culto a Olokun y rendirle culto a ciertos orishas que forman parte de tu destino o tienen una gran influencia en su vida. Entonces, mi recomendación es esta, hermano. Espero se pueda comprender y disculpe una vez más por no haberles respondido los mensajes que me envió por WhatsApp. Como dije, tengo más de 700 mensajes y se me complica un poco, pero poco a poco he ido respondiendo o voy respondiendo cada día, cada vez que tengo el tiempo necesario, pues se lo dedico a responder a muchos mensajes que me llegan tanto por Instagram como por WhatsApp, por YouTube y demás. Espero tengan esa paciencia porque no es fácil. Yo mismo soy el que leo, yo mismo soy el que respondo, yo mismo soy el que hago los programas, o sea, soy yo solo y encima todos los esboces, todas las adivinaciones que hago diarias, todas las consagraciones, las ceremonias, o sea, es un poco de paciencia nada más. Saludos y continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver si esta pregunta es como yo pienso. Dice esta pregunta de Julio Casanas. En Ixeche, ¿cómo es el proceso en un osode? La selección de las historias que lleva el esbo. Creo que la pregunta que hace el hermano hace referencia a cómo es el proceso de una adivinación para marcar el esbo. Si es un esbo sisá o un esbo akur. ¿Eso es lo que tú entiendes de la pregunta? Bueno, entonces yo, basado, si es esta la pregunta que hace el hermano, pues nosotros hacemos el proceso de adivinación. ¿Okay? Y en el proceso de adivinación, Ifá nos va a indicar si el esbo que debe realizar esta persona es un esbo sisá o un esbo akur. Los esbos sisá son aquellos esboces que están dentro del verso que se va a utilizar. El mismo verso nos dice cuál es el esbo y nos los relata a través de la historia. Pongo un ejemplo. Vemos X Odu y vamos a crear una historia para que ustedes comprendan como ejemplo. En este Odu, Ogundache, el Odu de mi papá, en este Odu, aquí Orúmila cuenta la historia de este Odu, que Orúmila iba a realizar un viaje a la ciudad de Ileife, donde en la adivinación que Orúmila se hizo, se le recomendó que debería hacer esbo para que su viaje a Ileife fuese próspero, fuese positivo y fuese exitoso. Que en el transcurso del viaje podía encontrarse con algunas dificultades y
a través del esbo las iba a vencer, iba a hacer el viaje, iba a regresar a su casa con el éxito y de la forma correcta. Orunmila hizo la adivinación, Orunmila hizo un esbo con, ejemplo, un chivo y un gallo. Orunmila hizo los sacrificios, Orunmila fue a Ile-Ife, fue próspero, fue exitoso y regresó a su casa de la forma correcta. ¿Cuál es el esbo sisa de ese otro? El chivo y el gallo, que fue lo que hizo Orunmila en la historia, ¿no? Entonces, esto es esbo sisa, son los esboces que hizo Orunmila, son los esboces que están inculcados o que están allí codificados dentro del verso o dentro de la historia. Estos son esbo sisa. Los esbo akuru son los esboces que se crean, que se fabrican, que se improvisan, que es normalmente lo que hacemos en Cuba. Vemos un oddu y entonces le decimos en la consulta a Ifá, a través de la adivinación, vamos a darle 2 gallos a Changó en una palma. Bueno, eso lo está creando el babalawo, lo está creando el conocimiento del babalawo, ¿ok? O vamos a darle un gallo a hecho un cruce camino. También por eso, ¿Sí? por la experiencia de La experiencia, el conocimiento que tenga el babalawo, pues entonces realiza ese esbo. Ese esbo se llama akuru, que es basado en el conocimiento. Pero a la hora de tú recitar el esbo, es decir, vamos a hablar un poco más criollo para que se entienda. A la hora de tú hacer el esbo al cliente, si vas a hacer un esbo sisa, por ejemplo, un esbo que está dentro de un oddu, que está dentro de un verso, a la hora de tú hacer el esbo, cuando llegue el momento de rezar, a que se entienda, el signo principal por el cual estás haciendo el esbo, debes entonces rezar, valga la redundancia, y para que se entienda, el rezo, el verso de esbo escogido. ese esbo que escogiste. Porque ese verso, cuando lo recites, cuando lo manifiestes en el tablero, en el Okpon Ifá, allí estás reviviendo el acontecimiento que vivió el personaje. Si tomamos como ejemplo la historia que conté de Ile-Ife y el chivo y el gallo, al tú recitar ese verso, entonces estamos reviviendo el acontecimiento cuando Orunmila fue a hacer el viaje y viró de forma exitosa, sin ningún tipo de problema y con bastante prosperidad. ¿Ok? Es decir, el detalle de hacer el esbo sisa, el esbo principal o el esbo que está dentro de un oddu, que tiene un verso que lo avale, que lo respalda, es que tienes que recitar este verso. ¿Okay? En el caso de los esbo akuru, que son los esbo improvisados, los esbo creados, los esbo estructurados, como le quieran llamar, aquí no hay ningún verso, ningún rezo que los respalde. Por ende, en este caso tienes que recitar o rezar, como dicen ustedes, los versos de ese signo que te conozcas. No hay ninguno en especial, puedes recitar varios para apoyar el esbo. Solamente esta sería la diferencia. En las clases que doy yo del curso de los 256 oddu de Ifá, cada verso tiene su esbo sisa. Nosotros en las clases solamente damos esbo sisa, es decir, los esbo que están en los versos. Damos el verso, damos la traducción, damos el esbo sisa, damos la historia, damos el akoché, que es la medicina, el video, bueno, ya eso sería la parte de la clase. Pero lo que quiero decir es que se comprenda la diferencia basado en la pregunta, que creo que fue la que hizo Julio Casanas. Nosotros lo manejamos así. Si Ifá recomienda esbo sisa, pues entonces tienes que marcar un esbo sisa de ese oddu, que tienes que conocer el verso y conocer cuál es el esbo, los materiales de ese esbo, de ese verso, de esa historia, de ese acontecimiento. ¿Ok? Saludos y continuamos. Espero que esa sea la pregunta, Julio Casanas. Vamos con la siguiente pregunta. Ifá iré Ariku y Borui Boy Bocheche. Quisiera saber si así como en la tradicional afrocubana se hace Itutu. Sí, correcto. Lo respondí incluso en el programa pasado. Expliqué que sí hay ceremonias de Itutu en la práctica tradicional. Saludos. Vamos con la siguiente pregunta.
esta pregunta es para ti. Ezequiel Sosa, Oboato Hijo, los Dumares Alberguao, nos dice: saludos y bendiciones, Oluo y hermano. Una pregunta, ¿tu papá enseña Ifá criollo? Sí. Dice que sí. Ezequiel, tú estás en mis cursos. Si necesitas, yo te paso el número de teléfono de mi papá y cualquier aspecto que sea bajo la práctica de Ifá afrocaribeña, afrocubana. Aquí tiene la voz de la experiencia, más de 30 años y por supuesto una trayectoria impresionante como ser humano, como hombre y como babalaú. ¿Ok? No hay problema con eso. Continuamos. La siguiente pregunta. Carlos nos pregunta: ¿se puede cambiar la cantidad de animales que marca un esbozizá? La respuesta para esto es dependiendo del linaje. Hay linajes que te obligan a que sea exactamente los mismos materiales y los mismos animales que los explica en la historia o el verso, que fue con los animales que el personaje o los materiales que el personaje de la historia hizo el esbozo. Hay otros linajes que sí lo pueden modificar. Si te decía 7 gallos, utiliza 1. Yo personalmente no creo que haya problema en eso. Pero, vuelvo y repito, es cuestión de linajes. ¿Ok? Saludos. Dice Ezequiel que tiene algunas personas en Venezuela que quieren aprender Ifá afrocubano. Me dice que no hay problema. Vamos con la siguiente pregunta. Yoba Herrada nos dice: Oboato, en Icheche, que los hijos hagan consagración a los padres, ¿es cuestión de cultura o de linaje? Cultura y linaje básicamente es el mismo concepto bajo lo que se refiere a Ifá y Oriche. Yo pienso que es ambas cosas. Linaje o cultura, puede que haya algún linaje que esto no está permitido y puede que haya linaje que sí esté permitido. ¿Ok? Creo que es cuestión de linaje y de cultura, o de ambas cosas en conjunto. Nos habla acá Mariana Furnari Padrón. Baba Ifá. ¿Usted ha escuchado hablar sobre Oricha Cori? Saludos y bendiciones. Sí he escuchado hablar sobre Oricha Cori. Y basado en linajes, podemos ver que Cori es un oricha que tiene tendencia con el B. ¿Ok? Tenemos linajes que Cori es un protector, un oricha protector de los niños y se relaciona mucho con los niños. Tenemos otros linajes incluso que es independiente. Cori es un oricha independiente que tiene que ver mucho con la longevidad de los niños, para que no exista el proceso de Abiku, que Abiku sabemos que son los niños que nacen y mueren rápido, ¿no? Entonces Cori, sí, conozco algo sobre Cori, he investigado sobre Cori y tengo canciones y versos que hablan sobre Cori. Oricha Cori, vuelvo y repito, hay quien lo liga mucho a B y hay quien lo tiene como independiente. Saludos. Vamos con la siguiente pregunta. Keimel Capote, creo que es así el nombre. Nos pregunta: ¿es correcto considerar esbo solo el sacrificar un animal o siempre hay que hacer esbo de tablero? Esto lo he respondido en distintas oportunidades. Y sí, es obligatorio realizar esbo de tablero, conocido como esboriru o adabo. ¿Ok? En los 256 Odudifá, Orúmila o los babalaguos de los 256 Odudifá siempre hizo esbo. Y cuando hablan de esbo, están hablando de esboriru. Siempre. Incluso expliqué en programas anteriores que cuando Ifá te recomienda en una adivinación que hay que hacer Adimu o Aladimu o Akunlebo, debes de hacer Eboriru
con los materiales con los que vas a realizar el Addimu y luego continuar con el Addimu. Pero debes de hacer el Boriru. Es necesario, importante y obligatorio. Saludos y continuamos. Y esta pregunta la he respondido varias veces ya. Carlos nos dice, ¿el Isán el Gungun puede estar en el cuarto donde tenemos a los demás orichas? Sí, no hay ningún problema. Lo que sí es recomendable es que el Isán el Gungun debe estar en un cuarto. ¿Ok? Normalmente se permite o se recomienda que esté dentro de la casa. No es un oricha como el B, por ejemplo, que lo podemos tener en el patio, ahí al aire libre y demás. ¿No? En el caso de Gungun o Echu, que puede estar al aire libre o demás, no. O Gun también puede estar al aire libre. En el caso del Gungun se recomienda que haya un espacio para el Gungun. Si la condición en que vive la persona pues no tiene un espacio para dedicárselo solamente al Gungun, pues entonces puede tenerlo en un cuarto donde están los otros orichas sin ningún tipo de problema. Saludos, Carlos. Continuamos. Siguiente pregunta. Borrego Oche, saludos, babá. Estoy en Chile. ¿Me puedo iniciar con usted? ¿Cómo puedo hacer? Gracias. Saludos, hermano. Lo que puedo hacer es escribirme a mi WhatsApp. Mi número personal se encuentra en mis contactos en el perfil de Instagram. Usted va al perfil de Instagram donde dice contacto. Allí aparece mi número de teléfono. Me puede escribir por WhatsApp. Conversamos y llegamos a un acuerdo. Saludos y continuamos. Nos dice Otura Fun Fun Fun. Buenas noches, Babalagu. ¿El B Olokun Orizayé se puede recibir a distancia? Sí. En el caso de Olokun, en el caso del B Orizayé, por supuesto, estamos hablando de recibir el icono. Sí, se puede hacer a distancia sin ningún problema. Lo que no se puede hacer a distancia en el caso de Olokun es si te vas a hacer Iddosu. Si te vas a hacer un Iddosu Olokun, por supuesto que tiene que estar tú presente. Pero si vamos a recibir el icono del oricha, o sea, para que se entienda al español afrocubano, lo que no se puede hacer a distancia es... Santo mismo a distancia. Exacto. Lo que como dicen en Cuba, los santos que se reciben al Dimú, que son los orichas que tú no recibes normal, eso se pueden hacer a distancia, si no tienes ceremonia en la cabeza. Pero cuando estamos hablando, como dicen los afrocubanos, cuando te vas a coronar santo, no puedes hacer a distancia. Nadie te puede hacer una coronación afrocubana, no te pueden coronar Changó a distancia. En el caso de acá, si te vas a coronar Olokun, no puede ser a distancia, tiene que estar presente. Pero si vas a recibir Olokun, pues el icono, el orisha, sí puede ser, sin problema. Saludos, continuamos. Vamos a ver lo que dice acá Carlos nuevamente. O sea que si coge al Dimú, solo entonces ni habría que marcar el bo, sisa o akuro, sino que hace bo de tablero con los materiales de Dimú. Carlos, cuando tú haces una adivinación, no sé a qué linaje usted pertenezca, pero por ejemplo, ya yo he dado cursos sobre la adivinación de Ifá, ¿ok? Basado en el linaje Facholá, Ifá te recomienda hacer Ebo o Addimu. No son las dos cosas. Ebo o Addimu. Si Ifá te dice Ebo, tienes que investigar qué tipo de Ebo vas a hacer. Si Ifá te dice Addimu, pues tienes que investigar a quién es el Addimu y con qué. Cuando tengas identificado eso, entonces vas y haces el Boriru con los materiales. Saludos. Y después hacer lo mismo. A Miguel Ángel, AP Miguel Ángel, Changó es igual, babá, se puede recibir su ícono, por supuesto. Hace poco hice una consagración de íconos de Changó, sin problema ninguno. Continuamos. Nos dice acá Marta. Buenas noches, no tengo preguntas, sino solo desearles a ambos eterna paz, felicidad, salud y bienestar. Sí,
Gracias, Marta, muy amable. Muchísimas gracias. Igualmente para usted y su familia. Seguimos acá. Michael Lack nos dice, ¿qué opina del esbozo de Lionel Gámez de metodología afrocubana y versos tradicional? Esto lo contesté en unos programas anteriores, di mi opinión. Dije que me parece excelente, me parece maravilloso. Hay ciertos puntos a nivel tradicional que no, digamos que no tienen funcionabilidad, porque recordemos que la intención muy buena que tuvo Lionel fue, digamos, restaurar o completar o corregir, no sé qué término utilizar, un esbozo afrocubano que ya existía. O sea, eso es una cosa y que eso sea Ixexé tradicional, Yoruba, es otra totalmente diferente. Saludos. Vamos con la siguiente pregunta. Como dice acá. César Ifá Akunlagu. Otra pregunta. ¿Cree usted posible que el Ifá afrocubano se libere de otras prácticas y sea más puro? Bandera, que es una pregunta de la bandera. Debería ser más puro. Debería liberarse de cierta determinada metodología arraigada en la mente de los babalabos cubanos. Y abrir, porque todo es Ifá. Y Cese y criollos Ifá. Claro, Ifá. Entonces, si hay algo que está impidiendo yo hacerlo bien por respeto a los mayores, por conciencia de que ese es el legado que nos dejaron, o sea, por todos esos valores, pero no lo hago bien, entonces vienen esas contradicciones. Bueno, amigos, Pero hay mucha lucha, eso ha creado se desvirtúa mucho la palabra. Tú das un consejo y no se entiende al revés, ¿sabes? Hay mucho rechazo a hacer un cambio. Y a lo mejor la intención de los Dumar es producir el cambio y ser cada día mejores en nuestra práctica. Exactamente. Bueno, ahí más o menos, no sé si a la distancia se pudo escuchar lo que decía mi papá. Y si la respuesta mía sería que debería. Yo fuese muy feliz si el Ifá que se estableció en Cuba mejorara. Al menos se depurara de una cantidad de cosas que lamentablemente en su momento tuvieron funcionabilidad, pero hoy en día es muy complicado. Lo he dicho un montón de veces, incluso me he puesto hasta a disposición de ayudar bajo mi poco conocimiento o lo que he podido enriquecerme o lo que he podido nutrirme durante mis años viajando a Nigeria, que podía colaborar con quien fuese necesario para de alguna forma u otra depurar un poco lo que lamentablemente las contaminaciones que tiene el corpus literario afrocubano, porque ya la época de la esclavitud se acabó, la época de decir que Changó y Santa Bárbara son lo mismo, la época de que Ochún y la Caridad del Cobre es lo mismo, o sea, depurar una serie de cosas que ya hoy en día no tiene funcionabilidad. Pero está ligado, yo te voy a decir una cosa, papá, yo estuve pensando mucho eso. Está ligado solamente en el corpus literario y fuera de Cuba. Dentro de Cuba el palero sabe que es palero. Claro. El babalao sabe que es babalao y no tiene nada que ver con el palero. Claro. ¿Sí? No, eso se sabe El abacuá no tiene nada que ver con el uno ni con el otro. El masón tampoco. Entonces, Sí, pero el que está afuera, claro, el que no ha vivido en Cuba, el que no sabe nada de Cuba y lee un libro y te habla de que la palería piensa que es lo ahí mismo. donde está el problema, en la literatura. Entonces, porque desde la época, desde los principios de la Tierra, del mundo, los seres humanos nos hemos guiado por la literatura. Hemos dicho amén a lo que leemos, sin darnos cuenta que el que lee aprende si el que escribe no le miente. Entonces, como nos guiamos a lo que dice un libro, entonces, y los abalagos, tú sabes, en Venezuela al principio, no, pero aquí él lo dice el libro. Y, ay, ¿qué tiene que ver que lo diga el libro, hermano? Claro. ¿Sí? El libro lo escribió un ser humano y por lo menos los libros de Cuba, peor aún que lo escribió un tipo que no era ni babalao, claro. El DCFA por lo menos. Claro. ¿No? Entonces, lamentablemente, el corpus literario... Información importante, poco. Exacto. El corpus literario afrocubano, para mí, necesita una restauración. No para los babalaos de ahora. Los que están ahora ya no van a restaurar nada. Yo lo veo para el futuro. Porque si ya tú a tus nietos
afrocubanamente hablando, a los que viven en Cuba, crecen con un libro que ya te identifique que Ochun no es la caridad, ¿entiendes? De que Changó no es Santa Bárbara, de que el palero es el palero, es una religión totalmente aparte de Ifá. Aprendí que recibir una prenda de palo o recibir... Me explico, a eso es lo que me refiero. O sea, si se restaura eso y se acomoda bien, el fruto positivo lo vamos a ver en el futuro. Sí se puede. ¿Me entiendes? Eso es lo que me refiero. Porque el que vive fuera de Cuba, el que no conoce cómo es la vida en Cuba, piensa todo esto que te estoy diciendo, porque está viendo un libro que dice que aquí te manda Ifá a que vayas a recibir una prenda de palo. Ese Ifá no manda a nadie a recibir una prenda de palo. Claro, no es otra tierra, es otra Entonces, cosa. porque en la misma Cuba, el palero, el babalao, el santero, y el abacuá y el masón, cada uno está en su esquina. Oye, había un esquema que te decían, si tú te vas a hacer santo, tú tienes que rayarte antes. Tienes que Ya rayarte después en palo, tienes que bautizarte. Si haces Ifá, ya no tienes que rayarte, no puedes rayarte, no te puedes jurar en tu plaza. Todo eso es lo que hay que depurar para que se establezca la escultura y que el palero saque su propio libro de palo. Exacto. Independiente y que eduque y enseñe a la gente con su palo. El santero igual, el abacuá igual, el masón igual, y listo, no hay mezcla. El problema es que al depurar vamos a lograr, no ahora, pero en un futuro se puede ver un mejor Ifá. Tú sabes lo que pasa también, que mucha gente dice que nuestra cultura es única porque tuvo influencia de muchas vertientes, porque llegaron esclavos de diferentes regiones. Sí. Y se readaptó, no, yo no creo que eso sea así. No, eso hoy en día está perjudicando. En su momento lo hicieron para que para que no muriera. Para que no muriera, o sea, para que se mantuviese, que existe el palero, existe la abacuá, existe el otro, bueno, está bien, pero hoy en día... No. Tú nada más revisas los 256 donde Ifá criollo, y ningún verso tiene una estructura de un verso. Ninguno. Entonces, ¿cómo va a estar el ebo en el verso? ¿Cómo va a estar los materiales en el verso si no está? O sea, hay una contradicción literal, claro. ¿sabes? Claro. Bueno, lamentablemente esto, basado en la pregunta, yo quisiera que esto pasara, que se libere de Debería todo pasar. esto. A lo mejor esa es la intención de los tomares, que pase eso y que haya un cambio, a lo mejor no para nosotros, que ya estamos de salida, para los de la nueva generación. Sí, para la Que nueva no crezca generación. con tanta... Para la nueva generación, yo pienso que sí, porque el Ifá y Cheche se mantuvo alejado del mundo por muchísimo tiempo. Claro. ¿Entiendes? Y evidentemente el que se estableció en el mundo fue el Ifá que se practica en Cuba. Claro. Ifá y Oricha, me refiero, que practica en Cuba. Pero si ya hoy en día tenemos información, acceso, internet... original. Y en Cuba también, porque hoy en Cuba muchos cubanos, paisanos míos, ven estos programas y me escriben por YouTube, hermano, gracias por aclarar, ¿sabes? Me explico. Entonces, sabemos que tanto Cuba como Nigeria tenían bastantes limitaciones con el acceso al mundo. Claro. El cubano que salía de Cuba era el que podía explicar a la gente. Claro. Y el que no tenía que viajar a Cuba, porque no había internet, no había nada para tú poder transmitirle a alguien, explicarle algo a nadie. El teléfono en Cuba subió hace 10, 20 años. Pero así mismo, el celular en Cuba, todo eso es nuevo. Entonces, lo mismo sucede en Nigeria. En Nigeria siempre ha sido muy primitivo y no tenían esa posibilidad. Estaban, vamos a decirlo, estaban limitados ambos países. Hoy en día hay una gran abertura, hay una gran información que yo la llamé, y muchos la han llamado, en la era de la información, porque ahora hay muchísima información que ha sido muy bueno, pero también de alguna forma ahora hay que ser más inteligente, porque ahora hay tanta información que viene la buena, la mala, la regular. Entonces hay que tener bien la idea clara. Que se tenía en Cuba como concepto. Usted aprende con su babá. Exacto. En Cuba fue así siempre. Fue así. Con Ahora es que todo el mundo lo aprende por libros, por becas, por amigos, por cosas. Exacto. Antes era tú al lado aprendiendo al lado del padrino. Exacto. Y si tú aprendes al lado de un babá tradicional, por ejemplo, que era estudiar tradicional, y al lado de un babá, vas a aprender ese linaje. Exacto. Aunque culturalmente tú puedas saber de otras cosas. Exacto. Pero tu práctica está basado en un linaje de años de estructura. ¿Entiendes? Bueno, César, espero haberte ayudado, hermano, aquí con la charla con mi papá y dar nuestras opiniones. Espero que la respuesta sea la que buscabas. Saludos y continuamos. Vamos a escuchar, vamos a ver la siguiente pregunta.
Exacto, dice Ifá Iriariku, debemos buscar la unión en realidad, no confrontaciones, exactamente. Exactamente. Nos pregunta Lux Moda. Hola, ¿usted sabe o puede explicar cómo se le da de comer a los ancianos de la noche? Bueno, de saberse, Agun Abba es el nombre, pero no lo voy a explicar acá públicamente. ¿Ok? Se debe de apaciguar a través de IPC o Etutu. A Agun Abba es el nombre que se le da a estas energías. Continuamos. Olugo, entonces en Itá, vamos a ver qué dice aquí. De la Croix nos dice Olugo, entonces en Itá de Ifá se aplica más de un Itá del Odu a la persona. Hermano, lo que representa cada uno de los Odu, de los 3 Odu que se establecen en una consagración de Ifá, lo he explicado creo que en montones de videos. Por favor, vamos a ir al canal de YouTube, mi canal de YouTube, que se llama Ifá Okan Religión Yoruba. Allí vas a ver programas, he dicho varios programas que he hablado sobre esto. Lo que representa el Odu del tercer día y el Odu del séptimo día. ¿Okay? El Odu de Itá y el Odu de Iyoye. Todo eso ya lo he explicado muchas veces. Pero te repito, tú eres el Odu Toyad, del Odu que te vio nacer, el Odu que ahí está todo, ahí está todo. Yo soy Oturarete y ahí en Oturarete está absolutamente todo. ¿Ok? Para más información, vayan allí porque muchas personas me han escrito y me han dicho, coño, por favor, trata de que las preguntas sean nuevas porque hacen muchas preguntas repetidas. Y la verdad, tienen razón los seguidores. Vamos a tratar de hacer preguntas nuevas. Vamos a ir al canal de YouTube, vamos a ver todos los programas anteriores y antes de hacer una pregunta. Si no me respondieron esta pregunta cuando vi los videos, entonces vengo al programa y escucho o realizo las preguntas nuevas. Es la idea para que sea más dinámico. Tenemos más de 2 años con estos programas y evidentemente cada domingo un montón de preguntas. Hay un montón de preguntas ya que han sido respondidas que seguramente a algunos de ustedes les va a ayudar o les va a servir. Por eso mi invitación siempre es, vayan los días de semana, vayan al canal de YouTube, vean todos los videos, todos los programas, las veces que ustedes puedan. Y si su duda no fue aclarada, entonces vengan y hagan la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Carlos nos dice, cuando viene en adivinación el Gungun de Changó, Orúmila, etc., puede hacer en el mismo icono de Izán. Amigo, esto va a depender del linaje. Para nosotros esto no es posible. Y me disculpan los linajes que piensen así como usted. Para nosotros el Gungun es el Gungun. No existe el Gungun Marihuó, no existe el Gungun Babá, no existe el Gungun Iyá, no existe el Gungun XXYZ. El Gungun es el Gungun. Y a través del Gungun se alimentan a todos los ancestros. ¿Ok? Yo acá ahora mismo estoy terminando el curso de el Gungun Bimbo. Y esto lo aclaré allí porque sé que hay algunos linajes que tienen este concepto, ¿no? Que si es el Gungun Marihuó, que si es el Gungun no sé qué, que si es el Gungun Babá, si es el Gungun no sé qué, que si se puede alimentar por hecho, que si puede... Estas cosas yo las respeto, pero para nosotros el Gungun es el Gungun. Y allí se puede alimentar a todos los el Gungun, a todos los ancestros. El Gungun es el Gungun. ¿Ok? Para nosotros, exactamente como dice ahí Muñoz Febriería, el Gungun es uno, exactamente, hermano. Para nosotros no existe este concepto de que es el Gungun de Changó, o sea, el Gungun de Orúmila, el Gungun de Opatalá, el Gungun. No. O sea, usted va a adorar al Gungun. Y en ese adorar a su Gungun, usted va a adorar, a atender a todos los ancestros. No, que hay que determinar si es el Gungun Marihuó, que el Gungun Marihuó, para los que hicieron, para los que tienen ese concepto, el Gungun Marihuó son los Oye, es decir, todos los Oye, cuando
oye son los que tienen título dentro del gungun. Incluso cuando uno va a comenzar una consagración del gungun y hay varios oye, uno dice bobo marigu, ¿ok? Estás hablando y dice igu, que es cuando estás, como decir en la parte de Ifá, erigu ya. Estás llamando a los babalawos que presten atención. Lo mismo sucede con bobo marigu, ¿ok? Entonces, el gungun marigu no es un gungun diferente a otro gungun. El gungun es el gungun. El gungun es uno solo. ¿Ok? Así lo conocemos nosotros, así lo tenemos nosotros. Respetamos los linajes que lo hagan. Pero nosotros no conocemos o no tenemos esta práctica de que si te dice que hay que alimentar el gungun, entonces tienes que identificar qué es gungun, si es gungun maribu, si es gungun de papá, si es gungun de mamá, si es gungun del primo, si es gungun de la tía, si es gungun de Orúmila, si es gungun de Changó, si es gungun de Batalá. Para nosotros no. Nosotros, el gungun. Listo. Adoras el gungun, atiendes el gungun y más nada. El gungun es el gungun. Saludos. Muñoz Febrería dice algo muy cierto. Dice, el atorí es la misma planta para todo el culto. Exactamente, es un solo el gungun. No importa si, o sea, es un solo Izán y no hace falta diferentes Izán. O sea, no va a cambiar el asunto. El gungun es el gungun. Continuamos. Este está largo. El amigo Tito Boy dice: Obato Olugo, ¿algún consejo que me pueda dar? Pues quiero comenzar a practicar Icheche, estoy iniciado en la práctica afrocubana. Amigo, leí tu pregunta, me la han hecho en otra oportunidad. La respuesta o el consejo que le doy es que estudie Ifá. Si usted desea estudiar el Icheche, el consejo es que lo haga todo con amor, con convicción, con pasión, que se enamore de lo que haga y verá grandes resultados. Más nada, no hay que volverse a consagrar, no hay que volver a nada de eso. El que es babalao afrocubano no tiene que volver a consagrarse en Ifá tradicional para ser practicante de Ifá tradicional. Lo que tiene que estudiar y tener pasión, tener convicción, tener esta pasión que es lo que realmente es necesaria para poder estudiar. Saludos. Vamos a la siguiente pregunta. César Ifá Kun Lau nos dice: buenas noches, babá. ¿Existe en Icheche la regla que a Orúmila se le debe dar gallina negra? No, en absoluto. A Orúmila se le hace sacrificio de Abo Adie, que significa la gallina, de cualquier color, no importa el color. Pero incluso en la práctica afrocubana tampoco era una regla estipulada, generalizada por un Orduifa. Era por conveniencia de que alguien quería que fuese gallina negra o no sé por qué. Porque si vemos lo que Ifá nos dice en los mismos textos de los Ordu de un libro afrocubano, vemos que Orúmila come gallina de cualquier color. Amarilla, blanca, están en los cantos y todo. Sí, está en los cantos, pero además el Ordu Ofun Obara o Barafun, Ofun Bara, dice que se le debe dar de comer 2 gallinas blancas. Blanca y ¿sí? es diferente el canto. ¿Ves? Entonces, Orúmila no va a diferenciar el color. Lo que le importa es su sacrificio. Saludos. Nos dice Molina 5050 acá: Abba, cuando salimos del país y no podemos sacar nuestros íconos, ¿qué debemos hacer? Sacar los íconos. ¿Qué podemos hacer? Sacar los íconos. Hacer todo lo posible. Hoy vengo solo, después del trato hablo con un amigo y que me traiga otro, y después voy a un viaje y me traigo. Voy tratando de eso. O bueno, si se perdieron, volver a recibirlo. Pero si todavía existen, lo que tienes que hacer es tratar de buscarlo por cualquier empresa o alguien que vaya a quitar el favor. Yo cuando vine para Argentina vine con lo básico, y cada vez que alguien venía para Argentina me iba trayendo algún oricha. Mi papá acaba de llegar y incluso me trajo unas cosas de ella
¿Sí? Y es así, sucesivamente. Lo más probable que la gallina negra, como fue costumbre de alguien, mi fa comenzó gallina negra y... Sí, ¿cómo se lo dice? Sí, sí. Ya fun, y natuto y faura, ya Exacto. feliz, natuto y faura. Todas son frescas para Oruro, la gallina es fresca. Pero es que el oricha se alimenta de la sangre, no de la pluma. Claro. Por el calendario yoruba se debe atender cada día a Irumole. Lux Moda, correcto. Aquí mismo yo he dejado fotos del calendario yoruba y te puedes guiar por ese calendario que es generalizado para todos los practicantes de Ixeche y allí vas a adorar a tus orichas dependiendo del calendario. Puedes hacerlo todos los días si tú quieres. No es una regla que debe adorarse a un orisha el día que le toca. No. O sea, es simplemente para guiarse. Saludos. Continuamos con la siguiente pregunta. Vamos acá, buenas noches. Bao Lorum nos pregunta que si Echu come gallina y come paloma. Esto lo expliqué en el programa anterior. En Nigeria, Echu sí come gallina, come paloma y come guinea, sin ningún problema. ¿Ok? En Cuba, guarachopo se ve ahí. Y en Cuba, yo expliqué en el programa pasado, expliqué que en Cuba también, en Juanichope se le da paloma, se le da gallina. En Osaloforbelló se le da paloma. ¿Sí? O sea, vamos con la siguiente pregunta. Ok, Carlos nos dice que le hizo esa pregunta porque tiene un ahijado que habla mucho sobre ese tema. Entiendo, hermano, espero haberte ayudado con la respuesta que te di sobre el Gungun basado en el linaje Fachola. Vuelvo y repito, si hay otros linajes que piensen diferente, los respetamos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice acá, Irete 38, un babalabo que solo tiene los iconos de Orizayé, el Gungun Echu, ¿puede entregarlo? Por supuesto. Si tienes el icono, tienes el H, por supuesto. Si tú recibes Orizayé, tú puedes entregar Orizayé. Si tienes el conocimiento, por supuesto. ¿Ok? Sin ningún problema. Igual que Echu, usted es babalabo, recibió Echu, usted puede entregarle a Echu a alguien. Tener la energía y tener el conocimiento. Dice Tito Boy, Olugo, ¿cómo podría comenzar el proceso de estudio tradicional? Amigo, te recomiendo lo más recomendable es que te guíes por un babá y fa que te enseñe, que tenga un linaje definido y por allí comiences a estudiar. ¿Ok? Si tienes posibilidad, te recomendaría un curso, no solamente el mío, hay muchas personas también que dan cursos, pero a través de estos cursos también puedes ir adquiriendo conocimiento bastante. A través de mis programas, hay muchas cosas que puedes ir haciendo para ir comenzando el proceso de entendimiento de Ifa Ixeche. Otura Nico nos dice, buenas noches, en Ixeche es regla que Orúmila obligatoriamente coma cantidad par, es decir, 2 gallinas. Lo mismo ocurre con Changó. No, en Ixeche le puedes dar una sola gallina a Orúmila, le puedes dar un solo gallo a Changó. No es importante, no es obligatorio que sea par. Dice Muñoz Febrería, los cursos de Lázaro. Gracias, Muñoz, no te conozco, pero gracias por recomendar mis cursos, o quizás por este nombre de perfil, no sé quién eres, pero te agradezco por recomendar mis clases, que me alegran que hayan ayudado a tantas personas y que lo siguen haciendo. Saludos, continuamos con otra pregunta, unas 2 preguntas más, que ya tenemos más de 1 hora de clase, bueno, de programa. Nos dice a Carlos Aborúa Boya Bochichebaba, los llamados ancianos de la noche guardan relación con el culto a oro. Y sí y no. O sea, no porque no tienen nada que ver, o sea, no es el mismo oricha, no es la misma energía, ¿ok? Y sí porque oro legüe a nivel Ixeche, estoy hablando yo, ¿no?
tiene relación con Abuon Abba, ¿ok? En procesos de espiritualidad. Pero, repito, Abuon Abba no es Orisha Oro, ni es Egungun, ni nada que ver con eso, ¿ok? Para nosotros es una manifestación más de Iyami Ochoronga. Así de simple. Saludos. Iworirote, hijo Obato, ¿cómo tú estás? Me alegra mucho. Bueno, casualmente Iworirote, Miguel Ángel, nos pregunta lo mismo. ¿Abuon Abba e Iyami Ochoronga es la misma energía? Bueno, la respuesta la acabo de dar. Para nosotros, el linaje Pacholá, vuelvo y repito, Abuon Abba es una manifestación más que de Iyami Ochoronga, de las tantas que tiene Iyami. ¿Ok? Continuamos. Michael Leck, hermano, el IFA tradicional está tomando mucho terreno en América, la gente está abriendo los ojos. H. Vamos a ver. Nos dice Edel Mesa, ¿qué me aconseja? ¿Iniciarme en IFA por el afrocubano o por el IFA tradicional? Amigo, ya empezamos mal. Si usted ahora mismo se va a iniciar en IFA y no sabe en qué se va a iniciar, estamos mal. Eso solamente puede usted mismo sentirlo, usted mismo pensarlo, usted mismo analizarlo, usted mismo aconsejárselo y usted mismo tener esa convicción a cuál vertiente quiero. O sea, usted mismo, me refiero a su ori. Yo no soy nadie para aconsejarle cuál IFA se debe iniciar. ¿Eh? Así que, la verdad, pues le repito, es una decisión suya. Le aconsejo es que antes de dar el paso, usted mismo lo piense bien, usted mismo lo analice bien y luego dé el paso bajo la convicción que usted siente, el amor, el afecto, el cariño y todas las cosas que usted analizó y valoró, allí del paso. Iniciarse en IFA no es, o iniciarse en IFA o Orisha no es un juego ni es algo de muy simple. Tiene una gran responsabilidad después. Ok, vamos a Muñoz Febrería, dice, vamos a ver, Jovan Herrera. Babá, Abuon Abba se considera masculino, sí, se considera, digamos, la parte masculina de Yami, por así decirlo, pero en realidad estas energías no tienen sexo. Se les puede decir Abuon Abba, que la traducción sería el grupo de mayores, por así decirlo, y Yami se considera, como decimos, femenina, pero tiene manifestaciones. Y manifestaciones, un perro macho puede ser una manifestación de Yami, por ejemplo. Y no significa que Yami sean perros, ¿no? Y Yami se va a transformar, tiene distintas manifestaciones que puede darse a presenciar. Para nosotros, Abuon Abba, pues repito, es una de ellas, como masculino. Vamos a ver acá la pregunta. Muñoz Fobrería, oye hermano, al fin una pregunta suya, gracias. Gracias por la pregunta. Dice así, Babá, sus iniciaciones de Orisha tienen tiradas simples o compuestas de Eric Dilogun. Cuando yo me inicié en Olokun, son tiradas simples. Se lanzó el Eric Dilogun una sola vez. La lancé yo mismo, por supuesto. Y allí, pues, se me dio la conversación y los consejos y se me dio todo de ese Odu. Luego vino otro Odu y fue independiente. Para nosotros, el linaje de nosotros, vuelvo y repito, allá es, digamos que es simple la tirada, ¿sí? Luego que terminó, pues, pueden, digamos que, darte un consejo global. Pero para nosotros, vuelvo y repito, es el 8. Simple. Saludos.
Vamos con la siguiente pregunta para cerrar el programa 9:18. Tenemos 18 minutos. Vamos con esta pregunta. Dice Muñoz Febrería que ese es su concepto. Bueno, así lo viví yo, hermano. Ale Omi dice, una duda que tengo. Cuando te consagras en Ixeche, te dan un ifá nuevo y quienes o se mantiene el mismo. Tengo conocido que le dieron un ifá nuevo. ¿Qué opinas de eso? Si tu consagración es por primera vez en Ixeche, te van a entregar ifá, porque es lo que estás haciendo. Pero lo que sí digo es, si una persona está consagrado en ifá, yo, por ejemplo, yo, que fui consagrado en ifá en Cuba, en San Miguel del Padrón, y aquí tengo a mi padre de testigo. Cuando yo fui a Nigeria, a mí no me hicieron absolutamente nada. ¿Okay? No me consagraron ifá de nuevo, no me hicieron nada de eso. ¿Okay? Ahora, si el tema que tú quieres hablar es referente a los iquines de 3 ojos a 4 ojos, ya esto es una decisión de cada persona. Cuando comience a estudiar el Ixeche, pues va a entender que debe de que sus iquines deben ser de 4 ojos en adelante, ¿ok? Pero no es que usted sea cifá, usted ya es babalago, y usted va a Nigeria, dependiendo la casa o el linaje donde caiga, por supuesto, porque hay de todo ya. Pero pues, hablo de mí mismo. Cuando yo fui, a mí no me hicieron ifá de nuevo, no me hicieron ninguna ceremonia, y participé en ifá, y participé en 1000 cosas de allá, de los nativos de allá, sin necesidad de que me hicieran absolutamente nada. Es que ifá lo que necesita es estudio porque ya estás consagrado. ¿Okay? Ahora, si el tema es de los iquines, vuelvo y repito, ahí sí ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque sabemos que en Cuba ponen iquines, la mayoría, no todos, iquines de 3 ojos, que se llama el Kuru. ¿Ok? Pero deben ser iquín ifá. Ya eso es otra cosa. ¿Okay? Si ya eso es otra ceremonia, otro proceso que se debe de hacer para cambiar tus iquines. No se trata de un ifá nuevo, ¿okay? Porque ifá no es los iquines, ¿okay? Ifá ya es un complemento de ceremonias que tiene hecho la persona. Por ejemplo, ¿cuántas personas que se hicieron ifá en Cuba y se fueron en balsa para Estados Unidos y se le perdió su ifá? Eso persona no significa que haya dejado de ser babalago. ¿Cuántas personas que se le ha puesto los iquines ofo, se le flotan todo, un montón? ¿Cuántas personas han votado? Los han votado. Otras personas lo han dejado en taxi. El taxi se ha ido con el ifá. Se han perdido las maletas en el aeropuerto. Se han perdido maletas en el aeropuerto con los iquines. Se lo han quitado en aeropuertos que no permiten pasar semillas y se los botan. Ya tú eres babalago, ¿ok? Entonces tú debes de preparar nuevamente otros iquines, ¿sí? Eso de que si los primeros iquines míos fueron a no sé dónde, que si son los especiales porque fueron los primeros, eso no es necesario, porque incluso, ni tan siquiera tiene lógica, porque incluso un babalago con años y prácticas, un babalago como mi papá, que tiene más de 300 ifases consagrados, que esos iquines han pasado por el proceso de aluquín 1.000.000 de veces. Aluquín es cuando hacen adivinación con iquín. Han pasado 1.000.000 de veces. Esos iquines de tanto hacer adivinación se parten, se deterioran. Es normal. Entonces tú tienes que cambiarlo. Entonces, quizás el término de decir cuando vas a Nigeria te da un ifá nuevo. Esa parte de ifá nuevo es lo que quizás no me encaja en la pregunta. Ahora, un babalago puede ir a Nigeria las veces que sea, con su ifá, con su iquines de 3 ojos, con su jekuru, que si él no dice quiero cambiarlo, no se lo va a cambiar. Nadie te va a obligar a que cambies tus iquines de 3 ojos a 4 ojos. Yo lo hice y un montón de gente lo han hecho, y los ahijados míos que yo llevo y les explico el por qué deben ser importante que ifá no tenga ekuru, que no tenga semilla de 3 ojos. Eso yo lo he explicado, se los explico. Entonces ellos allí lo comprenden, pues entonces deciden hacer toda la ceremonia que eso conlleva, porque eso no es hacer un homiero y cambiarlo y darle a comer. No, eso lleva una consagración bastante interesante que no la puedo explicar por acá,
para que esos nuevos iquines tengan el H necesario. Tengan la energía necesaria. El H y la energía necesaria para eso. A Hansero, tú lo diré, dije que por aquí no podía explicar eso, papá. ¿Ok? Saludos, hermano, y saludos para todos, porque ya son las 9:23, suficiente por hoy. Quiero despedirme de ustedes, no sin antes, por favor, desearles a todos muchísimas bendiciones, que Olodumare y Bobo y Rumole siempre me los colmen de éxito, abundancia y larga vida. Y agradecerle también a cada uno de ustedes por su amable participación, por estar cada domingo acá presente y por siempre manifestar sus preguntas, sus dudas y acá humildemente tratar de responderlas. Disculpen si algunas preguntas no pude responder, son muchas, quedaron muchas sin responder, pero el próximo domingo con mucho gusto vamos a ir respondiéndolas. Me encantó el programa de hoy, estuvo interesante, fue maravilloso, bien dinámico. No hubieron tantas preguntas repetidas, que eso es lo que se quiere. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo domingo. Obo, ato, ashure, iworiwofun, bob buenian, obo ato, odabo, bye bye bye. Nos vemos el próximo domingo. Bye.